Bienvenidos cosmeronautas a la quinta sesión de esta Cosmere Week. Hoy vamos a hablar dos veces, vamos a hablar primero nosotros hablando de coleccionismo y luego vamos a tener a Ari Barra y a Pablo Zamora en la siguiente charla para comentar sobre lo que es un trabajo soñado. En la jornada de ahora, en lo que vamos a hablar ahora, esperamos que sea lo más ordenado posible y la idea de esta charla es explicaros un poco cómo puede funcionar el tema del coleccionismo. Ujú. Vais a ver, de hecho, la librería ahí detrás un poco vacía porque hemos ido sacando cosas que creemos que pueden ser interesantes para la comunidad en general. Lo primero que queríamos comentar con el tema de coleccionismo es que no hay que volverse loco, hay Mm, que tener los pies en la tierra, básicamente porque cualquier persona que empieza a coleccionar ahora llega no tarde, porque nunca es tarde para empezar a coleccionar, sino hay cosas que ya son muy complicadas de conseguir o mm. cosas que ya son viejas. Entonces, no hay que frustrarse, hay que tener claro el objetivo que tienes, hay muchos tipos de coleccionismo, que ahora entraremos a hablar de ello también. Y básicamente es eso, o sea, tener en cuenta que hay cosas que a lo mejor no se pueden conseguir, no hay ningún problema, hay cosas que sí que se pueden conseguir, hay cosas que a lo mejor hay que ahorrar para conseguir porque son caras y es lo que hay. Y eso es un poco la base, o sea, no Mm. volverse loco, tener un objetivo a lo mejor, eso siempre ayuda. Y ahora hablaremos de los tipos de coleccionismo que hay para que podáis decidir por dónde queréis tirar o si lo queréis todo, pues el que pueda y quiera, adelante. Empezad a jugar a la lotería porque nosotros ya lo hacemos. A ver, hay varias formas de coleccionar, pero creo que lo primero que hay que hacer a la hora de pensar quiero iniciarme una colección de Brandon o de lo que sea es, quiero coleccionar cosas porque me gustan o quiero coleccionar algo porque pienso que a lo mejor mañana se va a revalorizar. Entonces, esos son dos enfoques muy distintos. O sea, el enfoque de quiero coleccionar cosas que a mí me gustan puede ir desde pegatinas hasta cualquier otra tontería que a lo mejor te encuentres. Nosotros coleccionamos también, por ejemplo, nos hace ilusión los panfletos de las convenciones a lo que hemos ido, o por ejemplo las entradas de los eventos en los que hemos visto a Brandon, que es algo muy distinto a, obviamente, si quiero coleccionar algo que pienso que se va a revalorizar, voy a querer coleccionar libros. Ahora, ¿qué libros? Hay que tener en cuenta que hay una diferencia muy grande y es que esto pasa también con el mercado del cómic en España. Cuando quieres coleccionar, no coleccionas ediciones españolas si es por revalorizar, coleccionas ediciones americanas, americanas o como mucho de Inglaterra. ¿Por qué? Porque en España el mercado de coleccionismo, desde un punto de vista de valor, es mucho más pequeño y no se revalúan tanto las cosas. Sin embargo, en Estados Unidos están muy locos, tienen una cultura de coleccionismo aberrante y eso hace que un libro que a lo mejor ya has comprado pues por 25 euros porque es la primera edición que ha salido, dentro de 15 años, cuando salga la peli, esa edición a lo mejor vale, me lo invento, me lo estoy inventando, o sea, ojo con eso, igual vale 1.500 euros. Entonces, hoy os vamos a explicar un poco cuáles son las diferencias que hacen que esos libros se revaloricen y qué cosas podéis coleccionar simplemente por el gusto de me gusta esto, igual que yo que sé, quien colecciona muñequitos pop, pues tiene su colección de muñecos. Y O sea, rarezas, etcétera. También, de nuevo, tener en cuenta que aunque digamos se colecciona en inglés o en americano, eso no quiere decir que vuestras ediciones en castellano no tengan valor. O sea, en España hay valor también en nuestras ediciones. Simplemente eso, una edición rara en España, me lo invento yo también, mm, por poner un precio, a lo mejor podéis revenderla por 200 euros de aquí a un par de años. Y lo que dice Tamara, a lo mejor una americana, mm, mismo estado, exactamente igual, pues por 2000. O sea, es un ejemplo. mm. Más que nada porque aquí no hay tanto mercado, básicamente. Aquí no hay tanto loco que tenga tanta pasta. Sí, no, y creo que ya no es solo mercado, sino también la cultura. Por ejemplo, sí se entiende los sellos, sí se entiende, por ejemplo, las monedas, pero el libro y el libro a lo mejor de fantasía es otro tema, ya es como muy nicho. Entonces, por poneros dos ejemplos de cosas que hayamos visto últimamente, si os acordáis, hemos estado hablando estos últimos días de un libro que se llama Vencer al Dragón, que es un libro de Bárbara Hamley, que ha salido en una nueva edición en formato de bolsillo y que en su día, bueno, Nova lleva editándolo desde los 90, pero hace unos años sacaron una edición con una portada muy bonita de Marina Vidal y este libro, que fue el primero de una colección que solo llegó a cuatro antes de desaparecer esa colección, eh, ahora mismo se puede comprar por 50 o 75 euros. ¿Por qué? Pues porque es una edición bonita que ya está descatalogada y tenía el disclaimer de la escritora que empujó a Brandon a escribir fantasía, una cosa así.
Entonces, si tú lo que quieres es la historia, te puedes comprar perfectamente el tapa blanda de bolsillo. Si quieres coleccionar la edición porque es bonita, seguramente irás a buscar aquella. O el ejemplar de la Guerra de las Tormentas, que ya prácticamente nadie lo quiere o todo el mundo se ha deshecho de él, pues ahora hay gente que igual en Wallapop te pide 100 euros por ello. ¿Vale 100 euros? Pues No. mira, no. Pero una cosa, hay que tener una cosa en cuenta. Una cosa vale lo que otra persona está dispuesta a pagar por ella. Ujú. Eso es lo que al final pone el valor de mercado. Cuando algo es escaso y cuánto está dispuesto a pagar el comprador. Y a partir de aquí, Pero que ya... tampoco os engañen, es decir, que veáis un libro a 150 euros en Wallapop no quiere decir que ese libro valga 150 Exacto. euros en Wallapop. O sea, ese señor lo puede tener ahí puesto para siempre y no se lo va a comprar nadie. Intentaremos hablar también un poco de los precios, ¿vale? Aunque esto obviamente a lo mejor el mes que viene lo que digamos ya queda obsoleto, porque puede pasar mil cosas. Pero bueno, simplemente Mm, habría que entender lo primero qué es lo que hace que un libro tenga valor. Que en principio, si quieres, comentamos cogiendo alguno de ellos para que lo puedan ver. Vale. A ver, por ejemplo, podemos hablar... hemos desmontado un poco la casa, o sea que es complicado encontrar ahora los libros. ¿Cuál quieres, si no? El Elantris del Círculo de Lectores. Lo busco. Vale, a ver, cuando Brandon salió en España y empezó a publicarse es azul y debería estar tal que por aquí, no sé. Allí, mira, debajo de la babosa. Vale, pues cuando Brandon salió, Nova editó el libro en tapa blanda, como todos los formatos que tenemos ahora, igual que se publica Escuadrón y tal. Entonces, en aquel entonces existía también lo que se conoce como el Círculo de Lectores, y el Círculo de Lectores era una, digamos, una editorial que además hacía sus propias ediciones para los libros. Y la única edición en tapa dura que existe del Antris en español es esta, que es el Círculo de... Sí, no sé yo, sí. Hemos sí, es comprado que, una luz para ahí adelante y no sabemos si precisamente nos va a hacer el apaño bueno, para esto, pero bueno. esta, como podéis ver, es la edición en tapa dura. Esta edición, si la encontráis, por ejemplo, en buen estado, pues igual hay gente que la puede estar vendiendo por 15, 18 euros, básicamente porque es lo que os digo, en España, Sea un poco más. Pero guay. A este esta tipo, distancia. este tipo de ediciones... Espera, apaga esa luz. Vamos a ver si Vale, conseguimos que la. apagamos la luz. Porque la gracia es enseñar esto, macho, y si no podemos enseñarlo, pues. Vale, y recemos. Ah, sí, mucho mejor. Vale, mejor. A ver. La de Drácula Vale, dicen por el chat. exacto. La de Drácula. Bueno, que sepáis que es mi favorita, ¿eh? Pues esta edición, que es de tapa dura, con su sobrecubierta y todo, podéis encontrarla a lo mejor. Yo os recomiendo dos webs. Por un lado está Todo Colección, que todocolección.net siempre tiene un buen fondo de libros. Es un muy buen sitio para ir a mirar. Y si no, podéis mirar también en Wallapop. Pero por lo general este tipo de libros van a estar aproximadamente sobre los 15, 10 euros. Yo esta, por ejemplo, creo recordar que la compré en su día por 10, pero hace bastantes años ya. Lo que hace que un libro, digamos, el valor de un libro es el estado de conservación, Ujú. que esté en muy buen estado. Hay gente que por ahí te vende cosas en plan para coleccionar y resulta que le falta la sobrecubierta, está mordido por el perro. Tener cuidado, por ejemplo, una cosa que a mí me da infinita rabia y que hace que el libro pierda valor es cuando las hojas están amarilladas o, por ejemplo, se nota que han tenido como hongos. Cuando la hoja se nota que se ha doblado porque ha estado en un sitio súper húmedo o se ha puesto súper amarilla porque le ha dado muchísimo la luz y hasta un punto que a lo mejor se descolorea la tapa. Esto es ser también un poco pejilleros, pero hay que entender que como coleccionistas lo que se suele buscar es algo que esté impoluto. Exacto. Nunca se va a encontrar algo impoluto porque incluso a lo que está en tienda, muchas veces cuando vamos a la librería tienen las esquinas dobladas, etcétera. Es lo que os queráis conformar. Hay que tener también un cierto razonamiento de si el libro ha salido hace 15 años y este señor me está vendiendo uno en eBay y tiene la esquina doblada, a lo mejor igualmente merece la pena porque no hay más. O sea, es el primero que ves en meses del que tú quieres. También creo que, o sea, os lo digo porque a nosotros nos ha pasado, a veces hemos tenido que esperar años hasta dar con un ejemplar que nosotros quisiéramos. Otra cosa que podéis hacer en ese caso es, te compras el ejemplar y luego rezas por si aparece otro que esté en mejor estado y cuando esté ya lo cambiarás y a lo mejor puedes vender el que tú tuvieras de antes. O sea, son este tipo de cosas. Luego, ¿qué hace que efectivamente, no en España, pero sí en Estados Unidos, por ejemplo, y en Inglaterra,
algo se revalorice? Pues esto es tan sencillo como la ley de la oferta y la demanda. Pensad que cuando Brandon empezó a escribir y empezó a publicarse, no lo conocía ni Peter. ¿Qué no quiere decir que no le conocía ni Peter? Pues que las tiradas de los libros eran mucho más pequeñas. Estamos hablando de tiradas, yo qué sé, a lo mejor 2.000, 3.000 unidades. Quizás allí seguramente un poco más, igual 5.000, 7.000, pero no es lo que ahora vemos que el último proyecto secreto sale a la calle y a lo mejor entre todas las que se han publicado son 100.000, ¿sabéis? Entonces, cuanto más atrás nos vamos, más raro es porque menos unidades hay. Entonces, esto es lo que hace también que el libro se encarezca. Otro momento que tenéis que tener en cuenta a la hora de coleccionar es, Brandon ahora tiene su propia editorial, publica los libros en versión bonito, como ya sabéis, como el de Trenza, en Dragon Steel, y cada X tiempo lanza lo que es una campaña de Kickstarter. ¿Por qué es interesante vaquear una campaña de Kickstarter? Porque primero se intenta que los gastos de envío, no siempre se consigue porque ellos siguen enviando desde Estados Unidos, pero por ejemplo hay campañas de Kickstarter como las miniaturas que se fabrican en China y después se distribuyen a través de hubs en diferentes continentes. Si se distribuye desde Europa, a la gente que está en Europa les sale más barato, entonces ya no pagas aduanas y el coste de envío es bastante más reducido que si te lo tuvieras que traer de Estados Unidos. Dragon Steel todavía no tiene distribución en Europa, no se han decidido hacer este tipo de, digamos, de distribución porque el producto que ellos venden, que son los leather bounds, básicamente son cosas muy difíciles de conseguir y necesitan tener un control absoluto sobre la edición para que, si ya es difícil distribuir 60.000 unidades como ha pasado ahora de Trenza y tienen al lado la editoría, o sea, la imprenta, imaginaos el caos si encima tuvieran que imprimir en Europa para distribuir aquí. O sea, tened esto en cuenta. Y en un Kickstarter, además del beneficio de que posiblemente sea costes de envío reducidos y en ese caso eso implica tampoco tener que pagar aduanas, siempre vais a tener cosas adicionales. Por ejemplo, Brandon va a sacar este año la campaña de Kickstarter de Words of Radiance, Palabras Radiantes, 10º aniversario. Cuando esto salga vendrá con un montón de lo que se llama swag, que es como ellos llaman también al merchandising, las pegatinas, los pines, las monedas, todo esto, o la novela que se supone que Brandon debería escribir y que posiblemente esperemos que sea de Roca. Esto lo podéis conseguir allí a un precio increíblemente más bajo de lo que os va a costar si queréis luego ir a la tienda de Dragon Steel y comprar las cosas por separado. Para que os hagáis una idea de la calidad de cómo es el libro en Kickstarter, el libro en Kickstarter viene así, viene con un estuche que está forrado en tela y viene en 2 volúmenes. Viene con sus 2 volúmenes. Es realmente precioso. El interior es como los otros leather bounds. Está impreso con tintas de varios colores. Qué bien huelen a nuevo. Huelen a nuevo. Creo que es la primera vez que lo sacamos. Nunca los tocamos. Que sepáis que somos tan frikis que tenemos guantes blancos de algodón para tocar estas cosas, pero íbamos a hacer una excepción. Cuidado con el cuero. Este es el de The Way of Kings. El de Words of Radiance será más o menos parecido. El color de la tapa será igual. Lo que pasa es que el foil, que aquí es azul, será rojo, o sea que será rojo y dorado. Y luego por dentro tenéis las guardas. Nos vais a perdonar que no lo vamos a abrir mucho. Bueno, eso habría que explicarlo ahora también. Y si veis los capítulos por dentro, están impresos los encabezados a 2 colores. Y aquí que se puede notar el foil de las hojas. Y por detrás. Y por detrás está también otra vez escrito. Y aquí están los juramentos. A ver, cuando sale estas ediciones que se compraron, o sea, nosotros la compramos en Kickstarter, cuando ya se cumplieron con todos los Kickstarters, ya todo el mundo tuvo en su casa el suyo, luego Brandon puso a disposición de la gente esta edición también en la tienda. ¿Cuál es la diferencia? En Kickstarter todos iban firmados y había una cierta cantidad que además de firmados iban numerados. El libro es exactamente el mismo libro, solo que además tiene el valor añadido de que estaba pues firmado y numerado, porque Brandon ahora ya no tiene tiempo prácticamente de firmar, entonces esto hay que asumirlo, cada vez firmará menos cosas. Creo que habría que hacer una distinción también, que no hemos explicado las tapas, pero esto es conocimiento común. Hay varias ediciones, a veces encontraréis el mismo libro en tapa dura y en tapa blanda por X motivos. ¿Cuál vale más? Normalmente no os tenéis que guiar simplemente por la calidad, porque se podría pensar que el tapa dura vale más que el tapa blanda,
pero a lo mejor el tapa blanda es más raro que el tapa dura y vale más. Normalmente no, te hablo de rareza en general, que podría darse el caso. Y en cuanto a firmado, numerado, etcétera, lo mismo. Obviamente, si está firmado y numerado, vale más que si solo está firmado. Y si solo está... y si no tiene nada, pues vale menos que el que tiene una o ambas cosas. Exacto. Es raro que esté numerado y no firmado. Creo que nunca he visto uno así. No, Si está numerado, cuando siempre está está numerado firmado. siempre está firmado porque o bien es una tirada que ya se ha hecho específicamente así y luego después Brandon también sigue mucho la corriente en este tipo de cosas y él a veces si tú te lo encuentras y le llevas un libro que tienes por casa como me lo invento, El alma del emperador, una edición rara que salió por ahí, bueno rara, tapadura que aquí no se ha visto y tal, y le dices, ¿me lo puedes numerar? Él lleva una cuenta de cabeza de cuántos ha firmado y numerado, entonces te lo numera. Que puede haber error porque a lo mejor pues se ha equivocado de un número. Bueno, sí, pero te lo puede firmar y numerar. Pero que sepáis que estos son los estadios, ¿no? O sea, el libro es antiguo, los tapadura valen más que las ediciones de bolsillo. Ujú. Luego tenemos, por otro lado, lo que está apareciendo desde hace unos años, que son las ediciones 10º aniversario de Dragon Steel, como la que os hemos enseñado. Estas salen primero. Hay dos cosas. Hay unas que salen en Kickstarter, como en el caso del Archivo de las Tormentas. Y luego están las ediciones 10º aniversario, que no son archivo porque llevan, digamos, menos trabajo, son proyectos no tan complejos, y estos directamente salen a su tienda. Y básicamente esto es lo que podéis coleccionar en cuanto a formatos de libros, o sea, tapa dura, tapa blanda, bolsillo o edición especial, que puede ser de Dragon Steel o hay otras ediciones especiales antiguas que ya os Sí, ahora comentaremos. hablamos de ellas. A ver, un par de preguntas Sí, que si no luego se nos van. Necesitan algún cuidado específico en las ediciones Letterbound. Esto también es un sí. poco aplicar la lógica pura, pero a todas las Eh, ediciones podemos aplicar un poco lo mismo, es que no les dé el sol. Si a un libro le da el sol, se lo come. Todos hemos visto los típicos kioscos o puestos que tienen el típico cartel abrasado por el sol, que está quemado. Pues eso a los libros les pasa igual. Lo que hemos comentado de que si las páginas están amarillas, humedades, también hay que tener cuidado. Nosotros la estantería, que alguno preguntaba si es todo Brandon, es prácticamente toda Brandon, no toda. La librería está puesta de forma que nunca le dé la luz del sol directa. Si tenéis una casa y tenéis una librería, por Dios, no la pongáis enfrente de una ventana, porque de aquí a 2 años los libros los tenéis reventados. Más para el cuidado a de ver, estos sí, libros, por no se puede ejemplo, usar cremas. normalmente no se puede usar cremas porque estropea, pero si os interesa el tema del cuidado de los libros Leatherbound, Brandon tiene un apartado de Q&A donde explican cómo tratar sus libros porque les tienen, o sea, siempre hay alguien que tiene este tipo de dudas. Entonces, allí hay una explicación bastante detallada. Si os interesa, podemos traducirla también al español y abrimos, lo ponemos en la web en alguna parte. Pero allí está la explicación más detallada. No tocar con cremas, obviamente no las manos aceitadas. Si queréis ser muy puristas, os recomendamos los guantes porque el foil este dorado tan bonito que tiene o el metalizado azul, a la larga, quieras que no, Se se desprende. va a desprender. Y cuanto más lo toques, más se desprende. Va a En- quedar muy friki, pero voy a coger los guantes para que lo veáis. o sea, de hecho, en casa nuestra se ríen nuestros padres porque cuando vienen aquí, nosotros estos libros no los leemos. Nosotros leemos otra edición. O sea, nosotros no leemos este libro. Pero es para que no les pase nada. ¿En serio? Para que los vean. O sea, Esos son los guantes de coger los libros. a ver, que hay que entender que nosotros tampoco somos ricos, ¿eh? O sea, que los libros estos valen Claro, pasta y te los nosotros los compras una cuidamos. vez y no te lo vuelves a esperar a no tener que volver a comprártelo nunca más, porque ya, por ejemplo, nuestro desfirmado numerado, eso ya no lo podríamos pagar. O sea que Sí, no hay otro. tener cuidado con eso. Hablando de Kickstarters próximos, el de Palabras Radiantes va a salir este año más o menos en otoño y el año que viene estará el Kickstarter del juego de rol, que yo espero grandes cosas de Kickstarter. Y me imagino que va a ser caro porque va a tener, me quiero imaginar que igual miniaturas o dados o cosas así que sean especiales, tematizadas con el Archivo de las Tormentas. Por lo tanto, si os interesa ese, id ahorrando ya, porque no creo que sea barato. Sí, de hecho no hay Kickstarter barato. No. El orden de la biblioteca, los ordenamos en principio, antes era por orden de publicación, ahora ordenamos según la cantidad de libros que tengamos, porque del Antris, por ejemplo, tenemos Bueno, no 12, es verdad.
15, ¿cuántas? Sí, pero no es verdad, no están ordenados así. Bueno, al principio se ordenaban por Bueno. publicación, ahora ya no, ahora ya es... Puedes explicar tú cómo los ordenamos si quieres. Los tenemos ordenados por libro. Y por ejemplo, primero tenemos todos los elantris, luego tenemos al lado el alma o sea, elantris, el alma del emperador, luego el aliento de los dioses, y abajo están los Mistborn. Primero USA, después España, y ahora estamos con algunos UK. Nosotros no tenemos ediciones primera de UK porque desaparecen. Sé que ya ahora... Pero bueno, están ordenados así. Y luego está, o sea, pero básicamente es libro USA, libro UK, edición española. Y luego, pues si hay alguna otra edición, está en otra de las librerías. Pero básicamente están todos ordenados de esta manera. Y Hay mogollón que enseñar y tenemos sí, no tenemos mucho tiempo muy de charla. poco tiempo. Vale. Humedad. Estoy pensando en comprarme un deshumidificador. No creo que podamos asesorarte con eso porque realmente nuestro clima aquí no es tan húmedo. Nunca hemos tenido necesidad de un aparato especial. Tendrías que mirártelo aparte. Podríamos mirarlo también para asesorarte un cable, pero no te voy a decir nada porque falta que te compres un libro caro y un cacharro de esos y no te valga y me digas, Ángel, te mato. No lo sé. Ahí no podríamos realmente asesorar porque es que no tenemos el expertise en ese tipo de aparatos. Tendrías que ir a un sitio especializado a lo mejor y preguntar y explicar para qué lo quieres. Volviendo al tema de coleccionar y centrándonos en cosas, vamos a empezar por las cosas que sí que se revalorizan como son los libros y luego hablaremos del merchandising porque el tema de los libros es un poco más complejo. ¿Por dónde empezamos de los libros? Bueno, a ver, ya hemos comentado el estado de conservación, que esto es lógica pura. ¿Vale? Es que nos hemos hecho un pequeño guión para no olvidarnos que son muchas cosas. El estado de conservación es lo que hemos comentado. Páginas amarillas, páginas dobladas, que no les esté dado por el sol. Esto hablamos de cuando vosotros queráis comprar. Es decir, tú llegas y dices, vale, yo quiero tal libro. Y vas a eBay, por ejemplo. ¿Qué tengo que saber yo? Porque este libro vale más que este libro. Pues lo primero es eso, el estado. Y luego también os vais a encontrar muchas veces libros marcados. Hay que tener ojo con eso. ¿Teníamos alguno marcado para enseñar? Sí, tenemos uno marcado. ¿Cuál era? El elantris. Este fue, creo, el primer libro que compramos en eBay porque yo empecé leyendo a Brandon en español y en el aliento de los dioses me cambié al inglés. Entonces me faltaba el Elantris, me hacía mucha ilusión comprarme y encontré un libro primera y si os fijáis aquí tiene una mancha negra. Esta mancha negra quiere decir que el libro se compró, se devolvió y para que no haga la gente trapichuelas, pues lo que hacen es los marcan en la librería y a lo mejor alguien después va, en plan te lo cambio, te lo dejo gratis, pero te lo marco para que tú no lo puedas vender o si lo vendes que pierda valor. Pues no lo sabía, me sorprendió que tuviera la marca y aquí estamos, el libro la marqué yo. El libro no es que valga menos, sigue siendo un primera edición, que ahora hablaremos también de las ediciones. Pero vale un poquito menos. Pero un coleccionista, digamos, preferirá entre este libro y otro exactamente igual, en el mismo estado, que no tenga el punto, uno que no tenga el punto, ¿vale? Porque se consideran marcados. De nuevo, es ser pejillero. O sea, si encontráis ese libro y es el que queréis, compradlo, aunque tenga el puntito, porque no le quita tampoco una cantidad extrema de valor. En cuanto a los de primera edición, de nuevo, esto ya es meterse muy al tema de coleccionistas. Lo que nosotros recomendamos al principio es compraros lo que os dé la gana. Da igual la edición que sea, da igual la tirada. Si queréis el libro, adelante. En tema de coleccionismo, por ejemplo, lo que comentaba Tamara, se valora que sea más en inglés que en castellano porque tiene más mercado. Y luego las primeras ediciones. ¿Por qué? Pues lo que hemos dicho, cuanto más atrás te vas en el tiempo, menos tiradas había, más raro es. Más raro, más gente lo quiere. ¿Cómo saber si un libro es primera edición? Depende. En castellano y en inglés no se miran igual. A ver, en inglés tenéis una página que es la página del ISBN y en esta página del ISBN te aparece la información de la publicación del libro. Todos los libros tienen esto. Todos los libros tienen esta página. No me lo muevas que ya está. Ah, vale. Todos los libros tienen esta página y esta información. En inglés es súper fácil de entender, aquí. Porque en inglés ellos siempre ponen First Edition, el año y luego una serie de numeritos. Estos numeritos que van del 1 al 9 quiere decir que este libro está completo y es primera edición, primera impresión, porque tiene el número 1. Si no estuviera el número 1 y estuviera el número 2, lo que quiere decir es que este libro es primera edición, segunda impresión.
Y si no tiene, por ejemplo, del 1 al 8, sería primera edición, novena impresión. Por eso la gente intenta comprar los libros también en salida, porque si en algún momento se revaloriza el libro, el primera, que se le suele llamar así, es el que tiene más valor. Y que no os la cuelen en eBay y en sitios similares, porque veréis a lo mejor un libro de cuero, por ejemplo, de los que hemos dicho de 10º aniversario de Brandon, y veréis que el libro vale una pasta, yo que sé, 600 euros. Y cuando lo miras por dentro, dice, si el tío ha puesto fotos, que no siempre la ponen porque son así de listos, lo que primero que tienes que hacer, si estáis dispuestos a gastaros la pasta que vale esto, es preguntar al vendedor, oye, ¿qué edición es el libro? Claro. Porque nadie quiere gastarse lo que vale un libro de primera edición y que te la cuelen y te cuelen una segunda edición. Que os mande, o sea, si no está la foto del ISBN, o sea, una persona que va a vender un libro de este tipo y se lo va a vender a un coleccionista, sabe que todos vamos a mirar la hoja del ISBN. Si no está la hoja, no es un primera muy posiblemente. Y ante la duda, siempre escribís a quien pertoque, o sea, les abrís un mensaje, les mandáis un primero y le decís que os pase la foto del ISBN. Porque otra cosa que ellos hacen cuando la gente no lo conoce es poner, este libro es primera edición, ya, pero qué impresión, porque por ejemplo, los de la Rueda del Tiempo, tengo uno por ahí, que creo que es el primero, que no sé si es primera edición, pero la impresión número 25, literal. O sea, sí que, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, para que haya un cambio de edición tiene que pasar algo muy, muy heavy en el libro. A lo mejor le cambian, yo qué sé, la portada, le cambian el formato, cualquier cosa, y eso hace que la edición cambie. En España... Aquí está, en España. En España, por cierto, mirad esta maravilla de la Guerra de las Tormentas 1, que hablábamos de los otros directos. Esta fue la primera. ¿Y cómo sabes que es la primera? Pues lo mismo, tenemos una página. A ver, más para acá. A ver si hace focus. Bueno, no espera. muy bien. Ahí Vale, está. ahí. ¿Veis? Pone primera edición, tercera línea, primera edición, febrero de 2012. También tenemos por casa otra que pone segunda edición, o no me acuerdo si pone segunda impresión, creo que pone. Bueno, esta información es fiel y no, porque en España no se habla de ediciones. Cada vez que se reimprime un libro, muchas veces dicen que es una edición. Así que es muy confuso y no hay demasiado consenso porque además varía de editorial en editorial. Quedaos que si pone solo primera edición y no pone ninguna línea más abajo, eso es la primera vez que salió el libro al mercado. Ahora, el concepto de edición reimpresión en España está muy mezclado. O sea, la mejor manera de saber qué es lo que se podría equiparar a un americano primera es que solo tiene la línea primera edición y ya está. O sea, si ves dos líneas y pone otra fecha, eso ya no es una primera edición, primera impresión. Y de nuevo, si queréis empezar a comprar a Brandon en general, de esto no os tenéis que preocupar. O sea, coleccionar no significa comprarte primera edición de todos los libros. Coleccionar significa lo que os dé la gana. O sea, podéis tener todos los libros y eso ya es coleccionar a Brandon. Claro. O sea, estamos dando detalles extra de quiero una edición, quiero una colección con valor, digamos, en temas ya más de coleccionismo extremo, más que coleccionar porque ya os digo, o sea, si os compráis todas las últimas ediciones de Brandon ahora mismo en la librería, ya estáis coleccionando a Brandon, no necesitáis más. Exacto, o sea, es lo que comentábamos al principio, ¿no? O sea, ¿qué tipo de coleccionista quiero ser? ¿El que colecciona algo que le gusta y porque es bonito o el que quiere algo para que se revalúe? Tener eso en mente, o sea, por ejemplo, tener todos los libros de un autor ya es tener tu propia colección, pero luego hay como el más allá de el que está pensando en otro tipo de cuestiones cuando le viene la palabra coleccionar a la cabeza. Otra cosa que, por ejemplo, podéis coleccionar en España es las guías. Hay dos guías que se hicieron de Companion. La primera salió en FNAC, que fue una guía del Archivo de las Tormentas. Era una guía muy pequeñita, tamaño como un panfleto, que era la traducción de la guía correspondiente en Estados Unidos y sobre la cual se basaron para hacernos el encargo y nosotros nos emocionamos y hicimos un mini libro. Así que, por ejemplo, si queréis coleccionar material adicional, pues en español también tendréis las guías
que si no están disponibles, pues a veces las podéis encontrar que alguien por Wallapop se las deshace de ellas. O sea que esa es otra cosa. Y esto nos llevaría al tema de las ediciones UK y las ediciones en Estados Unidos. Por norma general, las ediciones de Estados Unidos suelen ser más caras que las de otros países porque están más revalorizadas, porque allí están más locos por el coleccionismo, por un tema cultural. Pero con Brandon ha pasado una cosa muy interesante, que es que las ediciones que valen más caras que las ediciones de Estados Unidos, por lo general, son las inglesas. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, que esto también pasa en Estados Unidos, pero en Estados Unidos Brandon ya lo conoce mucho la gente. Pero cuando se empezó a publicar Brandon en Inglaterra, las tiradas de los libros eran más pequeñas. Palabras radiantes inglés. Sí, las tiradas. Ay, ¿me puedes dejar el de Words of, el otro, el de The Way of Kings? También. Vamos a enseñaros una cosa interesante. Vale, pues los libros en Inglaterra primero salen en tapa dura y después, cuando se agota la tirada, directamente pasan al tapa blanda o al bolsillo. Y el tapa dura no vuelve a salir nunca más en la vida, o sea, Nunca. ni de coña, nunca. Y eso es lo que pasó con las primeras ediciones, por ejemplo, del Archivo de las Tormentas. Esta que tenemos aquí es un Words of Radiance. Este Words of Radiance es primera edición, primera impresión. Pero para cuando nosotros empezamos a coleccionarlo, el Camino de los Reyes en inglés, The Way of Kings, estaba horriblemente caro. Horriblemente caro, estamos hablando de 2.000 euros, que es como va a ser que no. Pero tuvimos suerte y hace cosa de 2 o 3 años, Gollancz, que es la editorial británica de Brandon, empezó a reeditar los libros en tapa dura, haciendo una excepción porque han visto que muchísima gente también los quiere en tapa dura y resucitaron El Camino de los Reyes en tapa dura. Bien, fijaos bien en esta portada. La edición original, esta es la segunda edición, digamos, porque es, bueno, sí, es literalmente la segunda edición. Si os fijáis, para que veáis la diferencia, en la edición original el título va aquí arriba y Brandon está aquí abajo. Si vais a eBay y encontráis un libro de estos, en plan a 40 o 60 dólares, por lo general es una segunda edición. También hay alguna gente muy lista que lo que hizo cuando empezó a salir este libro fue vender esta edición que se compraba a 40 euros en las librerías y la pusieron a 900 pavos. ¿Por qué? Porque la gente no sabe lo que compra, entonces no sabían diferenciar que si esto es primera edición, aquí estaría el título. Si veis que un libro vale del Camino de los Reyes 900, fijaos primero bien dónde está el título y que os enseñen el ISBN, porque en las líneas veréis que allí pone que esto es una segunda, debería ser una segunda. No, está como No, primera. no, pero esta es segunda edición. A ver, esto sería una segunda edición. Y déjame, ¿tienes el de Words of Radiance? Mientras lo busca, básicamente, gente, que no se engañen. O sea, hay que estar muy seguro cuando nos vamos a gastar una pasta en uno de estos libros. Porque Mira. si no... Por ejemplo, en temas de confusión, aquí no sé si aparece. Aparecen por aquí los numeritos. Es que yo no lo veo. Ya lo sé, tienes que mirarlo allí. Más para acá. No quiero ver eso. ¿Cuál quieres ver? No, espera. Están los números, pero aquí arriba está la fecha. O sea, aunque no lo veáis, por aquí arriba pone 2014. Cuando vais a comprar un libro de estos, tenéis que tener mucho cuidado A ver si y pilla el sobre focus. todo también en tener en cuenta la fecha de publicación. No consigo pillar el focus, pero pone 2014, nos Pone tendréis que mirar. 2014. En cambio, este de The Way of Kings pone de Hardwatt, bueno, el tapa dura se publicó, no lo está enganchando bien, pero el tapa dura se publicó en 2021. O sea, si se ha publicado en 2021, tampoco es la primera edición original. Esto es una edición nueva. No pilla en el focus, no sé por qué. Porque tiene mucha cosa, vete a saber. No sé si esto os ha quedado claro porque es un punto muy importante. Tener en cuenta siempre cuándo fue el año original de publicación del libro y aseguraos lo que estáis comprando con el ISBN.
Esto, O sea, recordemos, casos extremos porque vais a coger O sea, algo en estamos hablando concreto. de algo que vais de gastaros de verdad mucho dinero en un libro que está en eBay porque os hace ilusión tener esa edición. Básicamente, hemos visto cosas realmente heavies de gente que no tiene ningún tipo de escrúpulo vendiendo este tipo de libros, Engañando a la gente. engañando a la gente y da infinita rabia, de Lo verdad. habitual, si acabáis de empezar una colección de Brandon, es o haceros con la colección entera, o hay gente que directamente va a comprarse los de 10º aniversario, que son los de cuero, que son preciosos, Sí. son caros. ¿Y por qué sabes que no te van a engañar con esos? Porque están en la web de Brandon. Básicamente, si te conformas con las ediciones de cuero, puedes ir a la web de Brandon, comprártelos. Sabemos que los envíos son Mm. matadores. Aquí en España nos crujen en las aduanas. No me imagino en Latinoamérica lo que tienen que hacer allí también. Y eso sí llega, porque seguramente muchos se pierdan, aunque bueno, con Brandon seguramente pueda reclamarlo. Sí. Nosotros no hemos llegado a perder ninguno, gracias a Dios, pero yo imagino que o sea, algo se podrá hacer. Con todo, si vais a comprar, por ejemplo, si pensáis en compraros un Leatherbound de estos que estamos hablando de la web de Brandon, ir directamente a la web de Brandon. Hay gente que no sé por qué los compra el día de salida. Tú no te compras un libro de Brandon en eBay, te lo compras en su tienda. Ujú. Porque el día de salida estarán allí. Ahora, llegas un mes tarde y a lo mejor ya se han agotado, pues entonces te vas a eBay, pero el día de salida no. Porque he visto gente que se va el día de salida. Trenza estaba hasta hace nada $50 en la web y ahora lo está viendo la gente a 200 en eBay. Quiero decirte, no hagáis eso, estad atentos de los días de salida, seguidnos en redes que cuando pasan este tipo de cosas nosotros avisamos de que se va a poner a la venta. Mm. Y esto, antes de que el tema nos indigne un poco más, tened en cuenta, pues eso, que hay una diferencia entre ediciones UK y ediciones de Estados Unidos. Las de UK en este caso a veces son más caras porque la tirada es más pequeñita que la americana. Simple y sencillo para toda la familia. Brandon Sanderson empieza a ser como Sandman. Están sacando ahora ya ediciones de los libros con todo tipo de tapas. Pues bueno, yo qué sé, hay gente que a lo mejor le hizo ilusión coleccionar el mismo libro en diferentes ediciones para tener las diferentes portadas. Porque, oye, yo soy enamorada del Elantris y quiero todos los Elantris del mundo con todas sus portadas. Ujú. Esa es otra forma de coleccionar. E Pues igual de válida, es decir, si vosotros queréis tener una librería con un libro de cada de Brandon, pero además queréis compraros todas las ediciones posibles del Antris, es un objetivo completamente válido. O sea, nosotros ya hemos dicho, están ahí 12 Elantris, o sea, nos gusta el bueno, creo Antris, que igual 15. 15 Elantris, que más da, no va de uno o de dos. Estoy buscando el de Jiangwo. ¿Por qué las tapas de la 2 son tan feas? Buena pregunta. Ay, ¿sabemos dónde está Jiangwo? ¿Hay alguna manera oficial de saber el precio de un libro o tienes que mirar en sitios como eBay? El problema es que realmente el único precio oficial es el de salida. Sí. O sea, el libro Brandon lo pone en la web o sale en la librería a X precio y de nuevo depende de la rareza que haya y de la demanda que haya también. Pensad, por ejemplo, que hay libros que la tirada es tan pequeña y han pasado tantos años que a lo mejor quedan en buen estado, o sea, en estado que tú los quieres comprar 50. Entonces, la gente sabe que tiene uno de 50 libros únicos y los vende caros. Y eso sí los vende. Exacto. Mira, sobre el tema de coleccionar ediciones internacionales de un mismo título. A mí me gusta mucho El aliento de los dioses y después me gusta muchísimo un ilustrador que se llama Jiang Wo, que seguramente os suene de algo este estilo porque Brandon tiene en su casa vidrieras de cristal con las portadas de algunos de los libros y esas vidrieras son estas ilustraciones. Entonces, por ejemplo, en casa, pues obviamente no tenemos ni guarra de chino, sin embargo, nos encanta el ilustrador y tenemos las... Mira, os spoilo el libro. ¡Hala! Spoileado. Sí, entonces tenemos las ediciones también, pero por la simple razón de que nos encantan las portadas y las tenemos en chino, pues por este motivo. Así que... ¿Dónde se pueden encontrar las ediciones chinas? Sorprendentemente, en AliExpress yo he encontrado ediciones de Brandon. En Amazon.com hay algunas ediciones también y el mejor sitio también es ir a eBay.
O sea, las ediciones... Nosotros lo que hacemos cuando viajamos, cuando viajábamos, porque podíamos salir de casa, nos gustaba llevarnos de recuerdo un libro de Brandon. Entonces, otra cosa que podéis hacer cuando os vayáis de viaje, antes de volver a casa, os pasáis por una librería del país donde estéis y os lleváis algún libro que os guste. Eso a mí, la verdad es que me gusta mucho porque encima me parece un recuerdo. Una de las ediciones que tenemos de Lantris es francesa porque estábamos de viaje en Toulouse, o sea que nos llevamos el libro. Así que es otra forma de coleccionar. Y bueno, sobre tema, por ejemplo, también de los leatherbounds que os hemos enseñado antes. Leatherbound es que no es lo mismo, ojo. Llamamos letterbound a estos. Leatherbound quiere decir encuadernado en piel. O sea, estos son encuadernados en piel. Eso se les llama así. Exacto, porque también los llamamos 10º aniversario, porque son los que Brandon saca 10º aniversario, pero alguien ha preguntado en el chat, yo tengo una edición 10º aniversario de Lantris. ¿Es lo mismo? No, porque la edición 10º aniversario de Lantris que existe es una revisada por Brandon, es decir, ¿cómo explicarlo? Es el mismo texto, voy a coger el del letterbound y saca tú el 10º. A ver, vamos a ver. Tú a lo mejor estás hablando... Ay, Dios mío. Tú a lo mejor estás hablando de esto. No sé si es el caso. Seguramente sí. O sea, si estás hablando de esta edición es la 10º aniversario, pero es española. O sea, el texto, en teoría, debería haber sido el mismo. Pero no es lo mismo. Bueno. Eso ya es otro tema. Esto es la edición 10º aniversario leatherbound, o sea, encuadernada en piel de Brandon. Los cantos, aunque no se ve bien con la luz, son de color plateado, la piel es negra y luego tiene los saones. O sea, no hay que confundir la edición 10º aniversario de Lantris, que es esta de aquí. Esto es una edición 10º aniversario que supuestamente está revisada. Decimos supuestamente porque, bueno. Y esta, que es la edición letterbound, ¿vale? De Brandon. O sea, no es lo mismo. Pero es muy bonita. ¿Os gusta? Es muy chula. Es súper bonita, mira cómo brilla. De hecho, Brandon periódicamente... O sea, estos libros de verdad... si no queréis volveros locos con el número de edición que es, ir a la web de Brandon, esperad a que haya reposición porque van reponiendo. Lo que sí puede pasar es que no haya siempre libros firmados, pero el libro como tal, con la encuadernación bonita, con todo el texto a doble tinta, con todos esos detalles está. O sea, si no os importa esperar, comprarlos allí. Lo que sí que es verdad es que la edición española de Lantris que salió en Gigamés en su día, hicieron una sobrecubierta. Gigamés es una librería que tenemos aquí en Barcelona, en España, que está especializada en fantasía y ciencia ficción. Y sacan a veces... promociones. Exacto, o sea, con la salida de ciertos libros tienen promociones, como por ejemplo esta en el Lantris, que esta es la edición en castellano que ha salido, que podéis encontrar en todas las librerías, ¿vale? Que es súper bonita, con Rauden. Sí, pero no quería decir, yo que sé, nombre, por si acaso. Bueno, es Rauden. Y luego está esta, que es la edición, o sea, es la misma portada, solo que a ver, ¿cómo explicar? Esta portada, la ilustración, es la ilustración francesa, o sea, es de la edición francesa. Y lo que hicieron aquí es utilizar... esta partida, porque en realidad es lo mismo. O sea, son parte del mismo dibujo. Y entonces, para que se viera, pues la usaron en dos recubiertas distintas. Es algo que ya no se puede conseguir. Es una tirada que se hizo muy pequeñita y que tenías que estar muy pendiente. Yo recuerdo haber mandado a mi madre a comprar 3 y estábamos viviendo en Madrid. Pero eso, es que, perdón que vaya acordando, pero es que hay que matizar. Es exactamente el mismo libro, solo que tiene otras sobrecubiertas. Es decir, el cartoncito que cubre el libro es distinto, pero el libro es exactamente igual por dentro. Si os obsesionaseis, por ejemplo, a coleccionar el Lantris y quisierais uno de estos, como ya no se pueden conseguir, no os quedaría otra que recurrir a webs como eBay, donde si hay suerte alguien lo vende. Y yo en este caso, por ser algo tan específico español, me decantaría incluso antes por Wallapop. Exacto, y además, de nuevo, al ser una edición en castellano, no tiene tanto valor como podría tener una edición rara de Lantris en inglés. Sí, o sea, tiene valor personal a mí realmente me gusta ese libro y lo quiero ver en mi estantería. Pero no penséis que luego se va a revalorizar tanto si es por ese tema,
como algo americano. Exacto. No va a pasar. O sea, se va a vender un poco más cara porque es algo raro que tener, pero no vais a gastaros 2.000 euros o no vais a venderlo por 2.000 euros. O bueno, ojalá lo consigáis vender por eso, pero no es lo normal. Y luego otro tipo de ediciones que quedan, o sea, hemos visto las ediciones, digamos, que se llaman retail, lo que es corriente, lo que está en tienda, tapa dura, tapa blanda, bolsillo, como hemos dicho, las ediciones de Brandon, que son las 10º aniversario. Luego hay un caso un poco raro de unas ediciones, que salieron en una web una editorial que se llama Subterranean, que es Sí, la que cofre. empezó. Subterranean es una editorial especializada en hacer ediciones. Por ese lado poco. En hacer ediciones especiales, que empezó también publicando a George Martin, Canción de Hielo y Fuego. Y ellos sacaron este cofre que dentro tenía 2 historias que son Shadows for Silence y luego Perfect State. Perfect State es una novela cortita, como podéis ver, que no existe en español y que en cuanto salga, vamos todos corriendo a comprarla. Solo hay, creo, 6 libros publicados fuera de Dragon Steel, de este estilo. Son estos de aquí, las 3 ediciones de Legión, que también son de Subterranean, y un libro publicado por Vault Libros, que también está desaparecida, que tenía Snapshot. Entonces, estas son las cosas fuera, digamos, de la propia editorial de Brandon que se pueden coleccionar y que están por allí sueltas. Y son todas firmadas y numeradas. Es decir, estas ediciones son caras. Sí. Luego es verdad que hay todavía... Brandon esto no lo hace, pero Subterranean en su día lo hacía, no sé si lo sigue haciendo porque no lo he visto, no me he fijado. Pero por encima del numerado hay una cosa que se llama lettered, que quiere decir que esas ediciones se han hecho a lo mejor 25, porque en vez de llevar número, llevan una letra. Por ejemplo, existe la A, la B, la C, la D, hasta acabar el abecedario americano. Y a lo mejor estamos hablando que en el más loco de los casos hacen el AA, AB y tal. Pero son tiradas muy, muy, muy pequeñas. Y luego está Brandon, que sacó también, por ejemplo, en su propia editorial, él sacó, esto es de Subterranean, la edición de Subterranean de Legión, para que la veáis, y él en Dragon Steel también sacó su edición de Legión, que es la misma historia, pero la cubierta es distinta. En Subterranean podéis encontrar la trilogía completa. Brandon nos ha dejado colgados y no ha publicado todavía la tercera, así que eventualmente. Y luego otros libros que podéis también encontrar allí. Ahora están un poco descatalogados, pero por ejemplo estaba aquí el de Shadows for Silence y al otro lado Perfect State. Estas ediciones son de Dragon Steel, ¿vale? Lo podéis ver directamente en el logo. Si veis esto, a no ser de que seáis de un país muy específico donde Brandon no envíe y veis sí, por ejemplo, que es la única excusa que se me puede ocurrir para comprar algo como esto en eBay. Es decir, que de la web de Brandon no llegue, porque en la web de Brandon esto siempre va a estar mucho más barato. O sea, este logo de la edición de Brandon es que lo tiene Brandon en su tienda. Estos, en concreto, estos ya no. Estos ya están agotados. Pero si veis que un libro es de Dragon Steel, por lo general suelen estar. Ahora mismo solo se centran en los Leatherbound. ¿Qué más tenemos por aquí antes de que se nos vaya el tiempo? Vale. Firmado, limitado. Vale, esto lo hemos dicho. Vale. Después hay, vivir en Estados Unidos, aunque tiene sus peligros físicos, tiene muchas ventajas. Por ejemplo, tienen un montonazo de convenciones de libros, convenciones de cómics, convenciones geeks, y allí las editoriales regalan ejemplares, rollo, te lo regalan para que tú te leas un libro por adelantado, para que el día de la salida del libro ya tenga sus reseñas y tú puedas decir qué es lo que te ha parecido. Eso se conoce como Advanced Reader Copy, ARC, ARC. Esto solo se consigue o bien por sorteo, lo que pasa es que esos sorteos están limitados a el país donde se publica el libro, o ya directamente te tienes que ir a eBay o que un amigo se acuerde de ti y te regale el suyo. Por ejemplo, esto de aquí es un Advanced Reader Copy de Bastille contra los bibliotecarios malvados.
aquí, que no sé, mirad, esto es un sellito que no sé si se ve bien, Adiós. ese sellito blanco. Vale, este es un ejemplo de uno de estas copias para leer. Que pone que no se pueden Que no se vender. pueden vender, Obviamente pero la gente los obviamente vende. se venden. Por ejemplo, algunos ARCs tienen cosas súper chulas, como este libro tiene los bocetos del libro con las ilustraciones que acabó siendo. O sea, estos son todo bocetos. Y a mí, por ejemplo, esto es uno de los arts que sí que me gustan un montón, porque no tiene las ilustraciones finales. Simplemente puedes ver, en esta se nota clarísimamente. Esto es el dibujo inacabado para que ha servido de placeholder. Podéis coleccionar también ARCs. Ahora, los ARCs también les pasa como las ilustraciones, o sea, como las ediciones primeras, que se daban muy poquitos. Ahora, por ejemplo, el de Bastille se ha regalado un montón, pero se daban al principio quizás más porque esto se hace cuando un autor es nuevo y quieres que la gente lo conozca. Ahora Brandon no necesita que nadie se lea el libro por adelantado para darse a conocer. Ya todo el mundo le conoce, por lo tanto cada vez hay menos y menos y menos arcs porque es que no son necesarios para un escritor de este, digamos, Calibre. Vamos a de este saltar calibre. rápido a merchandising, creo yo, porque es Espera. que queríamos enseñar un mogollón de cosas chulas, pero es que Sí, la charla se nos va a quedar pequeña porque tenemos tantas cosas y hay pues tantas sí. cosas que enseñar y no estamos enseñando nada y estamos hablando. Vale. En merchandising es el cajón del sastre de todo lo que no son libros. Y hay que tener en cuenta dos cosas muy claras. Está el merchandising oficial, que es todo lo que se ha hecho con permiso de Dragon Steel, desde licenciados, o sea, o lo que ellos mismos sacan, y el no oficial, o sea, todas esas cosas chulas que aparecen por Etsy, pero que claramente pues son un fanart o que pero no tiene la aprobación del equipo. Entonces, eso es merchandising no oficial, que hay cosas realmente chulísimas por allí también. Y luego está el merchandising oficial. Cuando vas a coleccionar, ¿qué es lo que tiene valor? El oficial. No tiene más. O sea, Podéis comprar la cosa más chula que queráis en Etsy o que os lo haga una amiga vuestra que sabe que es ilustradora y os hace una portada que se te va la olla. Iba a decir no vale nada, obviamente vale lo que vosotros el valor que le exacto. queréis dar. Si te lo hace una amiga, obviamente tiene valor, pero ya me entendéis. O sea, a la hora de revenderlo, un colector no le importa que tu mejor amiga te haya dibujado eso. A él no le supone nada para su colección. Entonces, Exacto. tened en cuenta que lo que compréis, que nosotros también compramos cosas no oficiales porque son muy chulas, algún Sí. pin. Hay las esferas. O sea, de hecho, nosotros nos enamoramos porque en Etsy había un chico que... Ay, mira, sí. Había un chico que hacía esferas. O sea, esferas Con sus gemas dentro, con como sus esto, gemas ¿vale? dentro. Ahí se... Y claro, o sea, no pudimos resistirnos y las compramos. Ahora, las compramos porque nos molan. Sabemos perfectamente que esto, a nivel de coleccionista, de cuánto vale tu colección, pues esto no vale nada. Pero oye, nos hace la mar de felices verlas en la estantería. O este pin que es chulísimo, que era el pin de Soy un palo. O sea, es maravilloso. ¿No Pero es no, oficial? No es oficial, no pero nos vale, encanta. no vale nada, entre comillas, ¿vale? No tiene un valor oficial, pero para nosotros vale. De nuevo, esto también es coleccionar a Brandon. Si vuestra mejor amiga, como he dicho, os hace una ilustración preciosa y os la ponéis de contraportada, estáis coleccionando a Brandon igual que si compráis algo oficial, ¿vale? Es Exacto. otro tipo de coleccionismo. Luego, por ejemplo, ¿qué más se puede encontrar? Esto es merchan oficial. Peluche de babosa letal. Primer peluche de babosa que además viene con su etiqueta. Si por algún casual lo hace un chino, pues no tendrá la etiqueta, entiendo, o igual la tiene y la han copiado. Pero, o sea, el peluche este a mí me hace súper feliz, es lo más. Luego hay de todo. Hay juegos de cartas, hay juegos de mesa. A ver, os molaría enseñarlos. A ver. Ay, por cierto, no puedo cerrar la sesión de libros todavía, necesito enseñar esto. Esto es el primer libro de bolsillo que se hizo jamás de Nacidos de la Bruma. Y se llama la edición Grim Reaper. Grim Reaper es como en Estados Unidos se llama la muerte, porque en su día no sabían cómo representar al inquisidor y eso que aparece por ahí que parece la muerte,
Pues eso es el Inquisidor. Es un señor con una guadaña. Un señor con una guadaña. Y por eso esta edición se la llama la edición Grim Reaper. Si en algún momento alguien os dice que tiene una edición Grim Reaper, se está refiriendo a este libro. Y necesitaba enseñarlo. A ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Uy, no mucho. No mucho. Bueno, Los juegos de rol, que molan un juegos huevo. de rol y juegos de mesa. Este es el juego de mesa de Nacidos de la Bruma. Bueno, es que sí. Eso. Le vamos a quitar porque esta es una edición que venía con... Este es el primer juego que se hizo de Nacidos de la Bruma. Que además tenía una cosa súper chula que era la carta de promo. Se podía conseguir que era la carta de promo de Hoyd. Este juego, si lo queréis, lo tenéis que comprar ya en eBay o quizás quede alguna cosa en Amazon.com americano, porque hace un tiempo la empresa que lo hizo cerró la web y saldó todo, lo cual indica que posiblemente Ya no hay más. ya no tienen... Ah, esto es por Kickstarter, ¿no? no tienen licencia. Esta era la caja, bueno, como una sobrecubierta que además venía numerada. Y te decía que se hicieron 2.500 unidades y esta es una de esas 2.500 que tiene la sobrecubierta con Lutadel. Esto no quiere decir que si tenéis el juego sin ella, vuestro juego valga menos, simplemente que esta en concreto, por tener la cubierta, pues tiene un pequeño valor añadido. Pero vamos, o sea, más que nada porque era súper chulo. Esto es el primer juego de el Archivo de las Tormentas. Esto es el Call to Adventure Stormlight Archive. Esta es la edición deluxe, porque la edición deluxe parece un tomo. Lo que se suele encontrar por ahí normalmente es la edición normal. La edición normal tiene exactamente lo mismo, salvo este libreto de Rorschach. El libreto de Rorschach, que venía explicando un poco pues qué era cada cosa y algunos tips sobre diferentes, por ejemplo, razas y sitios del planeta. Esta edición... no os volváis locos porque esta edición Brotherwise Games, que son los creadores del juego, la suelen poner a la venta en cada Kickstarter que ellos hacen. Cuando ellos hacen un Kickstarter, y estoy convencida que cuando salga el del juego de rol volverán a lanzarlo, aunque vamos a tardar un año, podéis comprarla allí, podéis ponerlo como una cosa que se llama add-on. Cuando llegue el día os explicaremos cómo funciona todo, pero si queréis esta edición, no os preocupéis, periódicamente cada tanto hacen reediciones. Luego también tenemos, por ejemplo, esto sí se puede conseguir todavía, solo que solo se puede exportar desde Estados Unidos, tenéis que pedirlo desde la web. La web es Shire Post Mint. No sé si se ve bien. Espera, ahí lo estaba más o menos... Vale. Estas son las monedas oficiales de Nacidos de la Bruma. Hay monedas de Era 1 y de Era 2. Ahora hay 5 monedas nuevas de Era 2. Esto lo podéis encontrar directamente en su web. Cuando subamos el vídeo a YouTube os pondremos el link. Y se pueden conseguir sin ningún tipo de problemas. O sea, es algo que... Vamos, Esto se puede existe conseguir. y no Sí. se acaba. Y Si no se sois acaba. fans de Nacidos de la Bruma, Exacto. cuando tengáis la pasta, porque obviamente hay que pagarlo, vais a la web y lo pilláis. Os llega a casa y las tenéis. Sí. Siguen en el saquito, aunque esto creo Y que... esto, bueno, esto era un saquito que sí que se hizo para la campaña de Kickstarter cuando se hicieron las monedas. Y por eso, como comentamos al principio, participar en las campañas de Kickstarter cuando salen merece la pena porque este saquito de monedas ya no se puede pillar. Que tiene aquí el símbolo también, o sea, esas son las cosas bonitas de participar en Kickstarter. A veces tienes detallitos que después desaparecen. ¿Las aduanas os da miedo? Deberían daros miedo las aduanas. Las aduanas dan miedo. Una cosa también muy chula que sale cada año desde hace un par. Ahora Brandon cada año, porque Brandon tiene una fundación, la Fundación Lightweaver, y hacen estas bolas de Navidad. La primera fue temática del Citoverso. No, la primera fue azul del Cosmere, la segunda fue de cristal del Citoverso, y el año pasado hicieron esta temática de Mistborn. La temática de la bola de Navidad suele ser está relacionada con el libro que se publica este año. O sea que este año la bola de Navidad va a ser del Citoverso porque es el libro que Brandon publica en noviembre. Esto es algo que hay
hasta que se agotan, que tardan un montón en agotarse. O sea que esto, cuando llegue el momento, también lo podéis encontrar en la web de Brandon. Y si os gustan las cosas de Navidad, coleccionarla para tener un árbol de Navidad con cositas de Brandon. Y luego ya en la web de Brandon hay diferentes millones de cosas de chuminadas, como por ejemplo para las llaves o para cuando trabajáis en oficinas, los lanyards para poner allí la tarjetita de yo soy fulanito de tal. Hay del Cosmere, hay de Stormlight, hay de Mistborn, hay de Babosa Letal. O sea que como veréis, coleccionar es tener millones de cosas, a veces Pines porque te también. gustan. Hay pines, hay pegatinas. El mundo del merchandising, que explotará cuando hay una película, va a ser una locura. Entonces, de momento, todo el merchandising de estas cositas que os gusten se pueden conseguir en la web de Brandon. Y cuando sale el libro en noviembre, normalmente le hacen un swag pack, que es, por ejemplo, suele ser una camiseta, un pin, un lanyard y lo que caiga ese año de más. Y está súper chulo. Y se puede conseguir en pack y suele ser como unos $25 más o menos más barato que si lo compraras suelto. Más gastos de envío que te los vas a gastar allí, más Los aduana. tenemos un poco aquí metido todo a saco, Sí, pero porque no tenemos sitio para colgar todo esto, así que tenemos todos los lanyards por aquí. Y bueno, y luego ya, esto para mí, el colmo del friquismo es, podéis tener calcetines de Brandon. Hay calcetines del Puente 4, hay calcetines de Babosa Letal, hay camisetas, que es lo que tiene más tirada. Y esto nos lo compramos sabiendo que no lo íbamos a usar nunca, pero pensamos, esto dentro de 20 años nos hará gracia verlo. Una mascarilla para la época del COVID del Puente 4. O sea, hay de todo. O sea, de todo. Hay, por ejemplo... ay, los dados molan mucho. Me da los igual pasarnos dados. de hora, los dados tenéis que verlos. Hay dados, por ejemplo, para el juego de Mistborn. El Mistborn, la gente de Crafty Games también sacó un juego de rol. Este juego de rol también está descatalogado, creo ahora mismo, porque el problema es, salió cuando todavía no se había acabado la 2 y entonces cosas que ahora se tienen en cuenta en el juego ya no son canónicas. Este era el juego de rol, que bueno, que me encantan las ilustraciones de Ben McSweeney que se utilizan mucho por ahí. Y después hicieron dados. Y están los dados normales de metacrilato y luego hicieron los dados de metal. Estos dados de metal, que se supone que representan a cada metal, un metal cada uno, los podéis conseguir en eBay. Perdona que tape la cara, pero si no el focus. Ah, vale. Hay muy poquitos, aparecen muy de tanto en tanto, pero si los queréis tendréis que verlos allí. Saco uno. Y cada uno tiene un color distinto. Yo creo que esto es de las cosas que todavía más o menos pueden aparecer, porque como la empresa estaba vendiendo todo lo que le quedaba, quizás estén. Otros dados que podéis conseguir, esto ya todo en eBay, son los dados alománticos. Los dados, por ejemplo, estos de ERA 2. Están después los dados alománticos de ERA 1. La diferencia es que, por ejemplo, los de ERA 2, la tipografía, por así decirlo, está un poquito más marcada en algunos símbolos. Mira, Amazon los tienen estos, dicen. Ah, pues mira, si están todavía en Amazon, o sea, todo lo que podáis pillar por ahí antes de llegar a eBay, mejor por ahí. Y estos son los feruquímicos. Pero ya os digo, la web cerró y si los queréis, yo creo que todavía tienen que estar bien de precio, pues o bien en Amazon o... Tienen fecha de caducidad, así que si Creo los que queréis tienen coger, fecha de caducidad. esto como rareza, Ah, si quieres. y luego esto nos hizo mucha gracia. Brotherwise Games, que son los que hicieron el juego de Call to Adventure Stormlight, que os he enseñado antes, y están trabajando ahora con Brandon con las miniaturas y van a ser como los socios en el futuro para cualquier tipo de juego. Hicieron un juego que se llama Boss Monster, y en la primera expansión del juego sacaron esta carta que era Branadin World Blessed, que claramente representa a Brandon y conseguimos que nos la firmara. Pero esto, por ejemplo, este juego se hace gracias a los juegos de mesa. Estas figuritas son del juego de rol.
Esas figuritas son del juego de Crafty, del juego de mesa que os enseñamos también. Ah, sí, pillo el focus. Ahí. Pues estas figuritas, por ejemplo, si encontráis el juego, estarán dentro del juego. Bean estaba en la expansión y Kelsier y el Inquisidor estaban en el juego original y Pues en la soy terrible con el expansión. focus, perdonadme, ¿eh? Que es que no consigo tapar la cara. En la expansión estaba Bean y un Vamos a ver. Colos. Ya aseguremos fotos, sino porque no consigo. Pero bueno, ya os digo, el mundo del coleccionismo es una auténtica locura. Si queréis, por hacer un mini y breve resumen, coleccionar lo que os dé la gana. Lo que os haga felices. Exacto. Cualquier cosa vale para coleccionar. Si queréis centraros en algún tipo de colección en concreto, como hemos dicho, las ediciones de Letterbound de Brandon son un poco caras, pero es un objetivo completamente lícito a la hora de coleccionar. Podéis no comprar ningún libro físico de Brandon jamás, excepto los Letterbound, por ejemplo, y tener simplemente esa colección. Y eso es coleccionar a Brandon. También podéis haceros con los juegos de rol, podéis haceros simplemente con merchandising, o como decimos, pues mira, yo la verdad es que mi librería es pequeña, no me interesa tampoco tener 200 libros de Brandon, pero quiero tener todos los del Archivo de las Tormentas. Pues podéis compraros solo eso. Y hay gente que dirá, no, a mí es que me flipa el Antris como a nosotros y queremos todas las ediciones posibles. Y nos hemos comprado 12 distintas. Eso ya os marcáis vuestro objetivo y para adelante, siempre teniendo en cuenta lo que hemos comentado, la calidad del libro, que no se engañen vendiéndose una segunda edición por una primera edición, porque los precios varían mogollón. Sí. Y poco más ahí, ¿no? A ver, poco más. A ver, si os compráis alguna vez un Leatherbound, pensad que, perdón, es un libro ya no para toda tu vida y la de tus hijos, porque la calidad del papel es increíblemente buena. Es papel que se llama acid free, que no se va a amarillar con el tiempo. Están muy bien cosidos, no van a perder nunca una página por el camino. Pensad que si alguna vez decís, ostras, pues no sé qué quiero coleccionar y solo quiero coleccionar una cosa, eso es una muy buena cosa para tener, que os va a aguantar en la estantería toda la vida, literal. O sea, creo que si tenéis, no sé, ni iba a decir presupuesto limitado, pero es que son muy caros, así que no voy a decir presupuesto, digamos espacio, no tenéis mucho espacio. Yo creo que las ediciones de Brandon, las de cuero, son el objetivo primario de todo colector que quiera algo. O sea, que son estas que tenemos aquí. Ahí. ¿Vale? O sea, todas estas que son Nacidos de la Bruma era 1 y ya parte de la 2 ahí, ¿no? Sí. Hay parte de la 2. Sí, está el Camino de los Reyes y el Antris. Ah, no, y Warbreaker. Súper bonita Warbreaker. Lo voy a enseñar. O sea, a quien está comentando por aquí, a Akbar Lodbrok, los libros españoles es lo que decíamos antes. Warbreaker es muy chula. Warbreaker es preciosa. Sí. O sea, yo sí, vamos, para mí es el libro... Cuidado con lo que enseñas. Ah, vale, sí. O sea, es realmente bonito. No lo abrimos mucho. Porque estamos tocándolo sin guantes y encima abriendo el libro, cosa que no se hace en casa. Los libros españoles, no quiero decir que no valen nada, pero solo valen, o sea, los libros españoles solo hacen que devaluarse. O sea, si un libro te costó 25 euros, dentro de 3 meses si lo quieres vender se considera segunda mano y va a valer 20 o 15, no se revalúan. O sea, los libros de ediciones españolas, salvo que sea algo como por ejemplo tiene la doble cubierta que ya no existe. El mercado en España es más limitado. Decimos en España porque es el que conocemos. No podemos hablar del mercado en Latinoamérica porque no sabemos cómo circulan allí los libros, ni siquiera las webs. Aquí estamos hablando de Wallapop, pero realmente a lo mejor allí tienen otra web de compraventa que utilizan, no tenemos ni idea. Juramentada con la cubierta del color equivocado. Nada. Eso tiene valor para ti. Para ti. Tú tienes una rareza en tu casa. O sea, es que de verdad no valen. O sea... Bueno, a ver, quizá cuando salgan las pelis en el futuro. No, o sea, es que entendedme,
En España no hay cultura del coleccionismo de este tipo de cosas como tal. Por lo tanto, como a los compradores, a lo mejor no sé cuántas millones de personas hay en España, pero pongamos 42 millones de personas y después, yo qué sé, todos los millones que puedan ser en Latinoamérica, es que no hay... No le interesa a nadie en realidad. Aquí es como quiero el libro, voy y encima me estás dando un libro que está fallado. Pues que todavía lo quiero menos. Es que es muy raro. A lo mejor, como curiosidad, podrías intentar vender ese libro en eBay y te lo tendría que comprar un yankee. Porque es la única persona que a lo mejor piense que eso le hace gracia y que estaría dispuesta a pagar por ello. Pero aquí, en mercado nacional o Latinoamérica, es que no va a funcionar. O sea, olvidaos de revender ese tipo de libros pensando que vais a conseguir un mayor valor. Inciso, esto quiere decir, si compráis para coleccionar y no coleccionar realmente, sino para revender, en España, o mejor dicho, las ediciones en castellano, Sí, no. tienen un valor muy limitado, a no ser de que sea algo hiper raro. Si queréis coleccionar para revender en el futuro, tenéis que ir al mercado inglés. Por ejemplo, Brandon, tú te vas al Celsius y te llevas tu libro y Brandon te lo firma. Ojo, no te lo dedica. Un libro dedicado, solo por poner dedicado a Tamara, como tenemos en casa dedicado a Tamara y Ángel, esos libros Ya no valen. nos los comemos con patatas y los tenemos dedicados porque es que no los queremos vender, son para nosotros. Pero si los quisiéramos vender, nadie quiere un libro dedicado para otra persona en su librería, ¿sabes? Básicamente, o sea, si intentéis, de nuevo, si hacéis esto para especular, que no tiene nada de malo, hay gente que lo va a comprar porque hay gente que no lo tiene. Bueno, es legítimo hacerlo. Tengo un sentimiento encontrado Es contra legítimo eso. hacerlo. Si vosotros vais a eBay y compráis un libro y pone para Juan, tú no quieres un libro que ponga para Juan. Tú no te llamas Juan. Bueno, a lo mejor si tienes la suerte de llamarte Juan. O pues, regalárselo a una persona que se llama Juan. exacto, pero mucha suerte tienes que tener. Ese libro es invendible. O sea, ese libro no vale. Porque nadie O lo quiere un Juan. venderás, pero tiene que ser primera edición, primera impresión, que no se encuentre en ningún lado y que la persona esté tan desesperada que prefiera comprar eso y te va a bajar el precio mogollón, ya te lo digo. No, no. Pero de nuevo, hablamos de coleccionar como algo que hacemos por nosotros, porque nos gusta Brandon. En ese caso, coleccionar las ediciones que os venga en Sí. gana, las que más os gusten, en el idioma que sean. Tenemos ediciones en chino nosotros aquí y en francés, y tenemos las italianas cuando podamos. O sea, nos da igual, no nos importa el precio que tengan. Bueno, nos importa porque a veces no la podemos pagar, ya lo entendéis. No importa de dónde vengan, o sea, las quieres para poder tenerlas y de marcar tu check de que lo tienes en la colección y poder llenar tu librería y estar orgulloso y verse espectacular. Así que Sí. no os rayéis por no me lo puedo permitir o no rayéis porque no tengo tal edición en inglés en primera edición. Coged lo que vosotros queráis. Obviamente, si ya tenéis un objetivo en concreto, pues cuanto más ahorréis mejor, porque si sale a puja en eBay, cuanto más podéis pagar, mejor. Sobre las aduanas, mira, Dani Bebop, cuando vayas a comprar algo en Estados Unidos, hazte la idea que vas a pagar exactamente el doble de lo que vale la cosa, si no más. O sea, nosotros en casa, cuando compramos un Leatherbound, sabemos que si el Leatherbound vale 100 pavos, Pagamos vamos a pagar 220. O sea, entre los gastos de envío más las aduanas. O sea, 200, pon. O sea, calcula siempre el doble. Calcula siempre el doble, así lloras por anticipado y no lloras luego. Si os interesa el tema, cuando pongamos el vídeo en YouTube, podéis dejarnos comentarios y a lo mejor en vez de rushear todos los temas, igual podemos hacer poco a poco vídeos explicando esto con... Pues espera, es mejor comprar a cantidad. Ojo con eso de comprar a cantidad. Hubo una persona que compró más de lo que debía en las ediciones limitadas de Brandon. Es decir, Brandon saca las ediciones estas de cuero tan bonitas, firmadas y numeradas, como hemos dicho, No, unidades pero yo creo que limitadas. se refiere a, por ejemplo, yo Yo creo pues que... acaso lo explico, y si no es eso, ahora lo explicamos también. Hubo una persona que compró, imaginaos, 10 libros. Y obviamente son limitadas, es decir, si alguien se compra 10 libros, le estás quitando 9 libros a otras 9 personas. Brandon le pilló y le metió un baneo. Es decir, esta persona ya no puede comprar más libros. Obviamente se puede hacer una segunda cuenta, etcétera, ya me entendéis, pero no hagáis eso. Otra cosa es que podáis ir a una librería y comprar 2 libros. Nosotros lo hacemos porque somos 2. Pero no compréis 9 libros, por Dios. Incluso para ser un especulador eso es tener muy mala leche. Bueno, yo tengo que decir que a raíz de esa persona la política de la tienda de Brandon cambió y ahora por lo general solo te dejan enviar un libro por cuenta y dirección de correo. O sea que si tú te haces 2 cuentas pero mandas a la misma dirección tampoco te lo mandan. Realmente fue un tema muy candente y muy desagradable que enfadó
muchísimo. Ahora, si por ejemplo quieres libros distintos, no va a haber diferencia, porque piensa que cuando te mandan los libros a casa, eh, ¿cómo se calcula el gasto de envío? El gasto de envío se calcula por la dimensión o sea, el volumen del paquete, el peso del paquete y el valor a asegurar. O sea, ahorrarás, pero igual no tanto, porque si a lo mejor tú estás comprando por un valor de 600, van a tener que ponerte una caja enorme, te lo van a mandar a casa, va a tener un cierto coste y cuando llega a España vas a pagar las aduanas por los 600 de golpe. O sea, no es realmente un gran ahorro. A O ver, que sea, al dudo final, que se ahorre, al de final hecho. ganas dinero porque los vas a revender igual, pero no porque te hayas Pero ahorrado estamos dinero en la hablando de que no compra. queremos especular, estamos hablando de que queremos coleccionar para nosotros. Bueno, eso sí. O sea, estamos hablando de que él no está hablando de que Ah, vale, quiere vale. uno de cada. Ah, eso sí, sí. O Bueno, tampoco sea, ahorrarías tanto. mira, voy a sacar aquí el fus de no se especula, chicos, no se especula. O sea, pensad que cada vez que compráis libros de más, estáis dejando a otra persona como nosotros sin leer ese libro. O sea, a mí me duele. Debe ser con cuidado porque están pidiendo. ¿Cuál? Ah, la edición china de... Vale. Bueno, la pobre murió en la mudanza de Madrid a Barcelona. Vale, esta edición que habéis pedido enseñar una que nos gusta mucho, a mí esa edición me flipa. O sea, es la edición china del Camino de los Reyes. Y ya la enseñaré porque me flipa, aunque lo voy a enseñar con mucho cuidado porque la tenemos un poquito tocada. Vale, esta edición, cuando la abres, está dividido en tres. ¿Vale? Se podéis ver que se abre. Lo voy a separar aquí fuera de cámara porque si no, no tengo mano. Sí. Y tiene la ilustración así. O sea, es la misma ilustración en diferentes colores. Tiene las tres ilustraciones en distinto color para cada uno de los tomos pequeños. Y a mí, ya digo, esto es que me A flipa. ver. Luego, la sobrecubierta se abre por dentro y tiene la ilustración completa. Y esta edición china me parece espectacular. O sea, es de las más bonitas que hay. Y ya se nos ha vuelto a desmontar. Sí, es que hay que tener, la tenemos muy delicada. Bueno, y con esto damos por completado. Ah, acordaos de que El micro está aquí. no sé dónde está, pero está por ahí la bolsa de Hoyt. Acordaos que la semana que viene, el jueves, sale el proyecto secreto número 2 para la gente que vive en España. Rip micro. Tendrán. ¿Qué pasó? Nada, que he hecho mucho ruido con la bolsa. Pues estará esta bolsa disponible en el Corte Inglés. Esta bolsa estará disponible en el Corte Inglés por la compra, según nos han dicho, por la compra de un libro cualquiera de Brandon del catálogo de Nova. Eso quiere decir que no es bolsillo, puede ser cualquiera de los del Cosmere, los de Escuadrón o Legión o estos libros. Y es una bolsa por persona y compra. Y esto es a nivel de territorio español. Y luego en Barcelona, bien si compráis online, que también es para territorio español, solo que no sé si está incluido Canarias, en librerías y Gamés regalan una lámina súper chula, pero súper chula, esta sí con la compra del proyecto secreto número 2. Así que si estáis pensando en comprarse el proyecto secreto número 2 y un libro para un amigo, nuestra recomendación es el proyecto secreto número 2 a Gigamés y el libro del amigo al Corte Inglés. Y encima ha quedado que vamos, que rima. Y lo último que os vamos a enseñar, porque nos tenemos que ir corriendo, porque seguro que llegamos mal a la otra, es existe un server de Discord que es el Sanderson Collectors Guild. Nosotros estamos por allí, bueno, yo estoy por allí bastante. Este es el QR de acceso, no sé si se ve, el QR de acceso al Discord. Si no os dejaremos también en el vídeo de YouTube, os dejaremos el link para que entréis y allí hay un montón de gente que también le gusta coleccionar a Brandon y que es siempre súper maja y que ayuda muchísimo, por ejemplo, a resolver dudas o si queréis comprar algo y pensáis, hostia, pues no sé si esto es muy caro o no, ellos ayudan también, siempre hay novedades de cuáles son los próximos libros que van a salir, incluso hay un Excel con las fechas de las diferentes ediciones, o sea que es un buen sitio para estar y también tenemos un canal en español, así que si no habláis inglés, si tenéis dudas, si queréis preguntar por allí también podéis pasar, que ya os respondería seguramente yo en ese caso. Y
Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que haya sido entretenido a pesar de lo caótico y que nos hemos estado moviendo y haciendo deporte por la casa para coger libros. Sí, haremos un vídeo en YouTube dedicado. Y haremos un vídeo o varios quizás en YouTube dedicados al tema coleccionismo un poquito más ordenado. Os queremos mucho, gracias por estar con nosotros en el 5º día de la Cosmere Week. Esperamos veros en 8 minutos para hablar con Ari Ibarra y con Pablo Zamora sobre lo que implica conseguir el trabajo de tus sueños y conseguir trabajar haciendo ilustraciones para Brandon. Así que nos vemos en 8 minutos, familia. Hasta ahora. Hasta ahora.